Amén, ¿sí se acuerdan? La importancia de ser examinados por Dios. Y para desarrollar esta primera parte, tomamos un ejemplo muy práctico y muy cotidiano. Comparamos la importancia de ser examinados por Dios, la comparamos con la importancia de ser examinados por un médico o de ir a un médico, ¿cierto que sí? Amén, de ir a un médico. Y esto con el fin, cuando vamos al médico, hablando de lo humano, con el fin de prevenir enfermedades. Y si ya están las enfermedades en el cuerpo, con el fin de tratarlas de tal manera que desaparezcan. De la misma manera necesitamos dejarnos examinar por Dios para prevenir enfermedades espirituales, porque espiritualmente también nos enfermamos. Vivimos una pandemia que dejó secuelas. Esta mañana estaba hablando con una hermana que vivió el COVID y bastante fuerte, y ella me decía que le había dejado secuelas. Creo que la hermana Marinelli también puede dar testimonio de que vivimos una pandemia donde quedaron secuelas físicas, enfermedades físicas, pero también la pandemia dejó secuelas espirituales. Hubieron hermanos que se enfermaron de tal manera que no volvieron. Bueno, no fue el caso nuestro. De pronto algunos sí se desanimaron, no, y creo que nosotros podemos decir que algunos venían quizás débiles, pero la pandemia los enfermó más. Entonces quedaron secuelas espirituales también. Pero nos es necesario dejarnos examinar por el Señor, gloria a Dios, con el objetivo de prevenir enfermedades espirituales. Hay una enfermedad espiritual que afecta tanto, la Biblia dice que no solo afecta, sino que contamina, y son las raíces de amargura. Y eso es una enfermedad espiritual. Y por eso es necesario que el Señor nos examine. Y creo que el salmista de cierta manera se estaba adelantando, porque ahora lo vamos a mirar, el por qué él hace esta petición. Y examinar, prevenir esas enfermedades. O si en el caso tal descubrimos que estamos enfermos espiritualmente, poder tratar esas enfermedades. Porque tenemos al mejor médico de todos, a nuestro Señor Jesucristo. No solo sana las enfermedades del cuerpo, sino que también sana las enfermedades del alma. Démosle un aplauso a Él. A su nombre la gloria. Quiero entonces que entendamos el porqué la petición del salmista. Porque hay dos palabras que necesitamos interpretar bien. Porque gran parte de la Biblia tiene que ver con la interpretación, de poder comprender la Biblia, de poder aplicarla bien, porque la Biblia hay que darle una buena aplicación. Amén. Pero para eso hay que interpretarla bien. Y esas dos palabritas son precisamente examíname y pruébame. Cuando hablamos de examíname, hay otra versión o podemos mirar la definición de examinar, es investigar abiertamente. O sea que el salmista está exponiendo su corazón abiertamente para que el Señor lo examine. Amén. Yo coloqué aquí un ejemplo para hacerme entender. Me gusta utilizar ejemplos para hacerme entender. Y hay un ejemplo de ellos. ¿Cuántos de los que están aquí han llenado hojas de vida? La mayoría en algún momento. Y hay una partecita en la hoja de vida donde le piden a uno una autorización de si ellos pueden indagar un poquito más de lo que nosotros escribimos ahí. Sí, sí han llenado, ustedes han dicho sí o no. Ahora para los datos, manejo de datos, cualquier cosa le piden a uno una autorización.
Amén. Y en la hoja de vida, precisamente, si usted autoriza que se compruebe que lo que usted está colocando ahí es cierto, que llamemos a las personas que puso como referencia, a la empresa, y que se pueda indagar un poquitico más, y uno dice, sí. Amén. Eso es examinar, es investigar abiertamente. El salmista le está diciendo al Señor, investígame abiertamente. Creo que si a alguien nosotros debemos abrirle el corazón, es a Dios. Amén. Por eso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Y qué bueno cuando nosotros lo abrimos abiertamente. Cuando uno abre el corazón abiertamente, eso apunta hacia lo que la Biblia habla como integridad. La segunda palabrita, pruébame. Algunos interpretan ese pruébame como poner a prueba a través de una dificultad. Algunos le dan esa interpretación. Como decirme, tiéntame, o el hecho de ser tentados. Algunos interpretan como poner a prueba a través de una dificultad. Y eso sería como malinterpretar. Quiero que ustedes me escuchen bien y no vayan a confundir las palabras. Sería como malinterpretar las calamidades que vivió Job, diciendo que vinieron a Job para que Dios comprobara si realmente él le era íntegro. Pero eso no es así. Amén. Si nosotros decimos que la palabra pruébame es que el Señor a través de una dificultad nos pruebe si somos o no somos, esa palabra quedaría mal interpretada aquí. Porque sería como decir que lo que Job vivió, Dios lo permitió para saber si realmente era íntegro o no. Y no es así. Amén. No es así. Porque Dios no necesita probarnos para saber si somos o no somos. Él lo sabe. Porque Él es omnisciente. Amén. Lo que hizo con Job fue para demostrarle al diablo. Aunque Dios no tenía que hacerlo, pero de cierta manera el diablo, el Señor accedió. Pero Dios lo permitió esas calamidades porque sabía de antemano que Job no lo iba a negar. Que Job no iba a reventar en su calamidad. No, el Señor sabía que Job se iba a mantener en su integridad delante de Dios. Y por eso Dios lo permitió. Créame que si Dios de antemano supiera que Job no iba a aguantar la prueba, no lo hubiera permitido, porque la Biblia dice que Él no nos permite ser probados más de lo que nosotros podamos soportar. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Demos gloria a Dios. Amén. Así que Dios no necesita probar a nadie para conocer si es o no es. Él sabe lo que somos. Amén. Él no necesita probar o probarnos para saber si nuestro culto es verdadero o no. Él sabe si es verdadero o no es verdadero. Amén. Él lo sabe. Gloria al Señor. Por eso nosotros, teniendo en cuenta, o debemos tener en cuenta, esa omnisciencia de Dios acerca de lo que hacemos. Amén. Y acerca de eso debemos procurar hacerlo bien, que le agrade al Señor, porque Él ya de antemano sabe si lo que hacemos está bien o no está mal. Gloria a Dios. Yo creo que muchas veces el Señor permite, aunque conoce ciertas cosas de nosotros, hay algo que a Dios le gusta, y es que nosotros se las digamos. La Biblia dice que antes de que nosotros vengamos a exponer nuestra necesidad, Él ya la sabe. Pero a Él le gusta que nosotros se la digamos, porque eso es un reconocimiento de que nosotros dependemos de Él. Demos gloria a Dios. Así que la intención del salmista en pedir ser examinado, gloria a Dios, era precisamente el que el Señor pesara sus pensamientos. Amén. Porque nuestro Dios conoce. Nuestro Dios, vea, ante los hombres las apariencias pasan. Amén. Pero ante Dios no.
Yo quiero colocarles un ejemplo. Yo de pequeñito, yo veía que los hermanos pasaban al altar y lloraban. Siempre se ha interpretado esa actitud de los hermanos como un quebrantamiento en el corazón. Y los hermanos quebrantan, y yo veía como mi padre cuando era pastor y los hermanos se acercaban, y el hermano fue tocado por el Espíritu de Dios, el Señor lo llenó con el Espíritu Santo, bueno, y yo veía como de cierta manera había como una adulación a esa persona, y yo quería vivir la misma experiencia. Siendo niño yo quería pasar al altar y quería vivir esa experiencia, quería quebrantarme y quería llorar, pero no lo podía hacer, o lo hacía pero no pasaba conmigo. Entonces yo llegaba y pasaba, ¿y sabe qué hacía este picarón? Bonito crespito, que le digo yo a mi niña cuando le cuento de mis experiencias de infancia. Yo pasaba al altar y me arrodillaba y hacía el que lloraba, pero como no me salían lágrimas, entonces yo disimuladamente mojaba mis dedos con saliva y me untaba y me sobaba. Y entonces me paraba y los hermanos decían, uy, el niño estaba quebrantado en la presencia de Dios. Todo para aparentar, ¿cierto? Pero verdaderamente los que sintieron la experiencia, ellos la vivieron. En el caso mío estaba siendo engañado yo mismo. Amén. Yo mismo. Así que, hermanos, Dios no necesita probarnos de esa manera a través de dificultades para saber si somos o no somos. Dios no necesita probarnos de esa manera para saber si el culto que le rendimos a Él es verdadero o no. Él sabe todas estas cosas. Él sabe con qué disposición venimos al culto. Él sabe con qué intención venimos. Él sabe con qué condición espiritual venimos al culto. Él lo sabe. Amén. Nuestra vida está desnuda delante de su presencia. Gloria a Dios. ¿Qué cosas, por mínimas que sean, son un obstáculo para que recibamos, para que Él reciba lo que traemos o no? Él lo sabe. Gloria al Señor. Amén. Él sabe qué cosas, por mínimas que sean, impiden que nosotros sintamos su presencia. Él sabe qué cosas impiden que nosotros recibamos su bendición. El Señor ya las sabe todas. Así que exponer nuestras acciones para ser examinadas y probadas por Dios, teniendo en cuenta su criterio, o sea, el criterio de Dios, hará que lo que nosotros hagamos, lo hagamos bien. Y yo creo que el salmista precisamente se estaba asegurando de que su manera de pensar fuera una manera de pensar acorde a lo que a Dios le agrada. Amén. Demos gloria a Dios. Vea, si volvemos al texto, el salmista dice, primero que todo, en todo el capítulo, una de las cosas que el salmista reconoce es la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. O sea, Dios está en todas partes y Dios lo conoce todo. Amén. Número 2, el salmista deja ver su pensamiento. Y aunque suene un poquitico dura estas palabras, y sus sentimientos de odio hacia los enemigos de Dios. Si usted lee ahí, dice, yo aborrezco a los que te aborrecen. Deja ver ese pensamiento y esos sentimientos hacia los enemigos. Y con respecto a esos pensamientos y a esos sentimientos hacia sus enemigos, es donde el salmista le dice al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. En otras palabras, eso que hay en mí hacia tus enemigos, examínalo, oh Dios. Amén. Y conoce mi corazón, pruébame. En otras palabras, pésalo. Porque la Biblia dice que el Señor nos pesa. Amén. Como se pesan ciertas cosas. El Señor nos pesa, y eso es lo que dice el salmista. Pésame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Qué bueno dejar que Dios nos examine. Si dicen amén a esto. Qué bueno dejar que Dios nos pruebe si lo que estamos pensando, porque nosotros somos hombres de pensamiento, de conceptos. Amén.
Y a veces nosotros nos cerramos a que yo soy así, yo pienso así, yo creo que esto es así. Pero todo ese pensamiento del yo debemos exponerlo a la presencia de Dios. Y decirle, Señor, esto que estoy pensando referente a esto, ¿es o no es? Y dejar que sea Dios el que nos examine. Amén. Demos gloria a Dios. Dejar que sea Dios el que nos lo diga nuestra mente. Vea, cuando nosotros le decimos al Señor, o ponemos dejamos que el Señor examine esos pensamientos, las acciones, ponemos a prueba lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, créame que Dios no se tarda en respondernos. Amén. En determinado momento Dios nos muestra si la manera de obrar es o no es. Dios es experto en susurrarnos al oído la respuesta. Amén. Y yo quiero que usted crea esa palabra. Cuando usted le pida algo al Señor, espere que el Señor responde. No tome decisiones apresuradas. A mí me llama la atención el pueblo de Israel cuando van siendo perseguidos por los enemigos, consultan al profeta y le dicen, habla con el Señor y dígale si lo que estamos haciendo, huyendo de los enemigos, está bien o no. Y el Señor les dice, no, lo que están haciendo está mal, no huyan, quédense quietos. Pero el pueblo de Israel altercó y dijo, no, ¿cómo es posible que el Señor nos diga que nos quedemos quietos si esa respuesta es como incoherente? Los enemigos vienen detrás de nosotros, nos van a encontrar aquí y nos van a destruir. Mejor hagamos lo contrario, corramos hacia tal lugar. Y la Biblia dice que a ese lugar llegaron los enemigos y los destruyeron. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran tenido en cuenta la respuesta de Dios? Así que cuando nosotros le pidamos al Señor que nos examine, que nos pese, que pese nuestros pensamientos, esperemos la respuesta y hagámosla. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Porque si es Dios el que nos muestra, todo estará bien. Y nosotros nos corregiremos nuestros pasos y entonces nuestros pies serán guiados por caminos rectos y siempre contaremos con una lluvia de bendición y el respaldo de Dios en lo que hacemos. Amén, en lo que hacemos. Eso es lo que de cierta manera el salmista está expresando ahí. Es bueno dejarnos examinar por Dios, es bueno tomarnos ese tiempo de reflexión. Ese tiempo, el Señor a veces tiene que atravesársele en el camino. A Israel se le atravesó en el camino y le dijo, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. En otras palabras, examinen por dónde están caminando y examinen cuál era esa senda antigua. Preguntad por ese camino y cuando lo encuentren, caminen por él. Amén. Caminen por él. Así que qué importante es abrirle nuestro corazón al Señor. Hay cosas que Dios de antemano, como le decía hace un momento, Dios las sabe, pero Él está esperando que nosotros se la digamos. Yo vi una reflexión por ahí de un hombre, creo que se las he contado, uno ya con 4 años repite mucho algunas cosas, de un hombre que vivió una experiencia en su vida y en medio de la experiencia clamó a Dios y Dios le respondió y le dijo qué hacer. Lo que él tenía que hacer era clamarle al Señor, era lo que tenía que hacer y el Señor le dijo qué debía hacer y lo hizo y pasó la prueba y con el tiempo volvió a vivir la misma prueba, pero resulta que en esa él hizo lo que Dios ya le había dicho que hiciera porque era la misma prueba. Pero resulta que cuando él hizo lo que debía hacer, no pasó la prueba, no surgió efecto. Y él se preguntó, pero ¿por qué? Si es la misma prueba, yo viví esta prueba, el Señor me dijo que hiciera esto y pasé la prueba. ¿Por qué ahorita no surgió el efecto si es lo mismo? Y entonces vino la reflexión y vino la pregunta al Señor, ¿por qué? Y resulta que en lo que él había fallado era en orarle nuevamente a Él. A veces nosotros nos volvemos muy diestros porque ya hemos conocido la respuesta de Dios y nos olvidamos de que de una u otra manera nosotros seguimos dependiendo de Dios. Y Dios siempre espera que nosotros vengamos a Él.
y que le digamos a Él. Amén. Que le digamos a Él. Él lo sabe. Usted viene al culto y Él lo sabe. Por eso yo siempre voy a tomarme estos minuticos que me faltan para las 8. Y volviendo un poquitico a lo del culto, ya para ir concluyendo esta segunda parte, con respecto a lo del culto. Por eso yo insisto mucho en venir temprano, porque ese examíname y pruébame, es muy bonito uno hacerlo antes de un culto. Muy bonito usted hacerlo antes de un culto, porque hermano, para nosotros los cultos son siempre una bendición. Y cada vez que usted venga al culto, algunos podrán presentarse, como dice el coro, con manos vacías, pero las manos de Dios siempre estarán llenas para nosotros. Siempre estarán. Y cuando uno piense que no hay nada, ahí el Señor siempre provee. Porque si algo es experto nuestro Dios, es de la nada proveer lo suficiente para nosotros. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Antes del culto, venir para que Dios nos examine. Que el Señor nos examine. Y que nosotros en ese examen podamos darnos cuenta, gloria al Señor, de aquellas cosas que de pronto pueden impedir que lo que traemos para el Señor no lo reciba. Porque no todas las ofrendas las recibe el Señor, pero sí quiere recibirlas. O sea, todo lo que usted trae para el Señor anhela recibirlo, pero hay cosas que impiden que esa ofrenda el Señor la reciba. ¿Y dónde nos damos nosotros cuenta de eso? En la oración que hacemos antes del culto. Porque ahí es donde nosotros abrimos nuestro corazón. Hay un coro que nosotros cantamos mucho y siempre lo practicamos y animamos a la iglesia, y es a ser verdaderos adoradores, porque el Señor busca verdaderos adoradores. Pero la Biblia dice que lo adoren en espíritu y en ¿qué más? Y en verdad. Hay otra traducción que dice y con la verdad. Y hermano, ¿cómo nos damos cuenta nosotros? ¿Cómo nos aseguramos que nuestro culto y que nuestra oración sea en espíritu y sea en verdad? Cuando usted viene temprano al culto y deja que Dios lo examine a través de una oración. Qué bueno uno llegar al culto. Señor, aquí está mi vida. Muéstrame qué hay en mi vida que pueda impedir que en el culto, la alabanza que yo te dé sea agradable delante de ti. Y créame que el Señor en ese momento que tiene te va a examinar y te va a mostrar, y tu culto y mi culto será verdadero, y la bendición de Dios se dejará sentir en medio nuestro. Demos gloria a Dios. Qué bueno poder venir para que, siendo examinados y probados, el culto que hagamos, lo hagamos como a Él le agrada. Ese llegar temprano, hermano, no se limita, o no necesariamente se limita a llegar temprano al salón de una manera física, porque hay hermanos que trabajan y que de pronto salen tardecito del trabajo. Pero yo diría que ese llegar temprano al culto es cuando nosotros nos disponemos en nuestra mente y en nuestro corazón en oración, esa oración que nosotros llamamos oración mental, antes de rendirle el culto al Señor. Yo he tenido la oportunidad yo trabajé como todos ustedes, de hecho todavía trabajo, solo que en un trabajo distinto, sirviéndole al Señor. Pero yo recuerdo cuando me tocaba servir en la iglesia y hacía todo un proceso para que el compañero que me recibía trabajaba en lo que Marquitos trabaja, en vigilancia, y yo le pagaba al compañero para que me recibiera siquiera media hora antes, con tal de llegar al culto. Y mientras iba en ese bus, iba orando al Señor, iba meditando en el Señor, y iba diciéndole: Señor, examíname, Señor, quiero rendirte el culto como a ti te agrada. Y ahí uno sentía la presencia de Dios, y cuando llegaba al culto, aunque llegaba rayando, llegaba conectado con el Señor. Y no hay nada más bonito que rendir el culto en la presencia de Dios. Porque hay que ser sinceros, a veces estamos aquí en cuerpo, pero la mente está por allá, en otras partes. Amén.
A veces venimos aquí en el día, a veces ni nos damos cuenta qué cosas hacemos. Por eso el salmista, hablando de eso, dice: ¿quién podrá entender sus propios? Y dice: líbrame de los que me son. Porque a veces nosotros ofendemos a Dios y ni nos damos cuenta. Amén. O a veces lo hacemos y lo olvidamos rápido, y venimos y no caemos en cuenta que no hay un Dios agradado, sino que hay un Dios enojado. Pero cuando uno viene y quebranta su corazón, la Biblia dice que al humilde atiende el Señor. Amén. Y eso se da cuando nosotros permitimos que el Señor examine nuestro corazón y pruebe nuestros pensamientos. Vamos a estar en pie y vamos a darle gracias a Dios. Quise como hacer un paréntesis en esta partecita de examíname y pruébame, porque viene una parte muy importante de la que vamos a hablar, y es el corazón del hombre. Amén. Pero qué importante es, como dice la definición aquí de examíname, como dice esa definición: Señor, investígame abiertamente. Por eso el apóstol dice que debemos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados. Amén. Sin nada de qué avergonzarnos. Yo creo que, hermano, de una u otra manera pecamos contra Dios, le fallamos a Dios, pero si en ese examinarnos, o el que Dios nos examine, nos muestra ese pecado, nosotros lo confesamos, y dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos. Si nosotros creemos, vendrá a nuestra mente: pecamos, pero el Señor nos perdonó, y tenemos vía libre para disfrutar de la presencia del Señor. Qué tan importante es dejarnos examinar por Dios, y que el Señor pese todos nuestros pensamientos, para que lo que hagamos lo hagamos bien y en todo agrademos a nuestro Dios. Señor Jesús.